bienvenidos al canal de YouTube. Este es el primer video que voy a subir para ustedes y espero poder aclararles todas las dudas que vayan a surgir. Que nos vamos a adentrar un poco más en aspectos relacionados con los autores, con las corrientes a las que ellos pertenecen, sus estilos de escritura, de redacción, qué temas abarcan en sus escritos, etc. El propósito general de este proyecto es que ustedes puedan analizar a profundidad un cuento latinoamericano y puedan redactar un comentario crítico respecto a su contenido. Sin embargo, todo esto lo van a ver en las actividades y en los temas que vamos a trabajar, además de las reuniones que vamos a tener. Entonces, sin más preámbulo, les voy a dejar con la presentación que les he preparado para que resuelvan cualquier duda o cualquier inquietud que tengan respecto al tema. Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Voy a iniciar con la presentación del proyecto que vamos a estar trabajando durante estas 2 semanas. Bien, la práctica social del lenguaje que vamos a revisar se llama lectura de narraciones de diversos subgéneros. El trayecto de aprendizaje es que ustedes seleccionen, lean y compartan cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Y el propósito general, que elijan un cuento o novela de la narrativa y escribir un comentario, específicamente un comentario crítico. Nosotros vamos a trabajar con el cuento más que con las novelas. Bien, con respecto a las características del texto narrativo, aquí sí nos vamos a adentrar un poquito más a lo que viene siendo el cuento. Lo que se pretende es que ustedes retroalimenten esos conocimientos que ya tienen previamente adquiridos tanto en la primaria como en primero de secundaria. Que ustedes vuelvan a recordar cuáles son esas características del texto narrativo, específicamente los cuentos. Reconocer esta parte de la clasificación de los personajes, recordar que hay personajes principales, hay personajes secundarios, incidentales, etcétera, y que cada uno se va a desarrollar de diferente manera dependiendo de su rol en la historia. También tenemos los tipos de ambiente. Aquí entra el ambiente físico, el ambiente social y el ambiente psicológico, que cada uno va a cambiar dependiendo de lo que se solicite. Por ejemplo, en el físico estamos hablando de todo lo que rodea al personaje, sea una casa, sea un campo, sea un parque, etc. En cuanto a la estructura, aquí sí nos referimos a las partes que contiene el cuento. Primero con el inicio o el planteamiento, el nudo o es la parte intermedia, también se le conoce, y el final o el desenlace de la historia, que es donde va a terminar. Después también tenemos los tipos de narrador, que sabemos que el narrador es esta voz ficticia o imaginaria que está presente en los cuentos y pues va a variar dependiendo de cómo se esté dirigiendo el autor a la persona que lo está leyendo, es decir, si está en primera persona, en segunda persona o en dado caso en tercera persona. Después tenemos la trama, que puede ser lineal o no lineal. Esto se refiere a que, por ejemplo, si la historia sigue un orden cronológico, si la historia tiene un principio, un nudo y un desenlace, o simplemente se corta alguna de esas partes,
o no la lleva a cabo. Entonces, esto quiere decir más bien si hay una trama lineal, es decir, que es común, como conocemos el cuento, o no lineal, que va a variar un poco dependiendo del orden en el que vaya. Y por último, el desenlace, que también lo podemos conocer como estructura cerrada o estructura abierta. Esto se refiere a cómo va a finalizar nuestra historia. Si va a finalizar de manera que termina hasta ahí, tiene un final concluido, tiene un final concreto que nos dice exactamente cómo termina nuestra historia, o en dado caso que sea abierto, pues nos da la opción o nos deja a la imaginación lo que podría sucederle a los personajes. Esta es la diferencia y esta es a grandes rasgos la explicación de las características del texto narrativo. Pasamos al análisis de textos, específicamente de cuentos. Este análisis se va a realizar con el fin de que ustedes puedan identificar las principales características que ya mencioné en la diapositiva anterior, específicamente la forma en la que se van a desempeñar los personajes, qué actitudes, qué características y qué roles van a asumir en la historia. También los espacios y ambientes en donde ellos se van a desenvolver, el ambiente físico, el ambiente social, el ambiente psicológico, reconocer cuál va a ser el entorno en el que ellos van a estar en la historia. Otra parte importantísima es reconocer el tipo de trama y el desenlace que la historia va a tener, porque recordemos que estas partes son fundamentales y tienen un efecto muy determinante en el lector, en la persona que lee la historia. Siempre espera algo del final o espera algo que ahora sí que no se espera que pase. Entonces, sí es una parte muy determinante, una parte muy importante en la historia, sobre todo en los cuentos, porque nos va a decir o nos va a explicar cuál fue el final de los personajes o a qué llegaron o cuál fue el objetivo de que ellos pasaran por todos los sucesos que pasaron en la historia. También reconocer los tipos de narradores según sea el caso, de eso sí, dependiendo de la forma en la que el autor se esté dirigiendo al lector, ya lo habíamos platicado. Y por último, y muy importante, que es en lo que se va a enfocar nuestro producto final, interpretar el contenido de las obras latinoamericanas. En sí vamos a analizar varios cuentos, pero específicamente vamos a analizar uno que ya está en el plan de clase que les mandé. Después de analizar este cuento, vamos a proceder con el comentario crítico. Comentario crítico, a grandes rasgos, es la expresión de nuestras ideas, la expresión de nuestras propias palabras respecto a la aportación que el autor está haciendo. Es decir, nosotros vamos a interpretar, vamos a opinar respecto al mensaje que el autor tiene para nosotros en el cuento. Nosotros vamos a analizar el cuento, lo vamos a leer y posteriormente vamos a realizar el comentario crítico, en donde vamos a poder emitir nuestros propios juicios de valor, explicando con nuestras propias ideas o palabras lo que el autor quiso transmitir en su escrito. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro y que les haya gustado el material que preparé para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.